Estamos aquí para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla de un Salvador, un Redentor, el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, esto es el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gustaría compartir 4 observaciones gloriosas acerca de este versículo. Juan 3, versículo 16. Hay 4 observaciones que voy a compartir con ustedes. Primero, hay un Dios. Hay un Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay un Dios. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un Dios. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero y vivo. El Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice en Salmo 96, versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. Y Dios existe de toda eternidad en 3 personas. Dios existe de toda eternidad en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces, amigos, hay 3 personas en la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia e iguales en poder y gloria, el Dios de la Biblia. Entonces, primera observación, hay un Dios, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, Dios tiene un Hijo eterno. Dios tiene un Hijo eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor Jesucristo es el Hijo eterno del Padre. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesucristo es el
Hijo eterno de Dios. Cristo es el creador de todo el universo. El Señor Jesucristo es Dios. Jesús es Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, el Hijo eterno del Padre. Juan dice en Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigos, el Señor Jesucristo es el único Salvador de los pecadores. El Señor Jesucristo es el único Redentor de los elegidos de Dios. Jesucristo es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así era y siguió siendo Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona para siempre. El Señor Jesucristo es Dios y hombre, el Hijo eterno del Padre, el único Salvador de los pecadores. Entonces, la tercera observación acerca de Juan 3 y 16 es que el Hijo eterno de Dios salva a los pecadores. Sí, amigos, esto es la buena noticia. Jesucristo salva a los pecadores. Jesucristo salva a los pecadores. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús dice en Juan 14 versículo 6: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús, a través del Señor Jesucristo. Y finalmente, 4 punto es esto: usted debe creer en el Señor Jesucristo para su salvación. Usted debe creer en el Señor Jesucristo para su salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted debe creer en el Señor Jesucristo, el Hijo eterno del Padre. Juan 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amigos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Y si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Usted será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un Dios, el Dios único y verdadero, el Dios de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en una divinidad. Un Dios en 3 personas. Y Dios tiene un Hijo eterno, el Señor Jesucristo, verdadero Dios, que se hizo hombre. Y el Señor Jesucristo salva a los pecadores. Y finalmente usted debe creer en el Señor Jesucristo para su salvación. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.